Entonces, seguimos. Bueno, estamos de acuerdo que vamos a calcular el flujo que atraviesa esta superficie del campo generado por la carga Q más que está acá centrada. ¿Está bien? Bueno, entonces, tenemos que hacer esta integral. Esta integral, piensen en baldositas, piensen en baldosas. Tenemos que ver el campo que atraviesa una baldosa y hacemos esta cuentita y después sumamos sobre todas las baldosas. Pero entonces necesitamos saber cuál es el campo en determinado lugar que vamos sobre la superficie, ¿no? El campo de una carga puntual en el origen es este que está aquí. Entonces, cuando yo calculo el flujo, tengo que hacer esta cuenta que está acá, sumar sobre todas las baldositas esta contribución, sobre todas las baldositas, donde el campo eléctrico, acá lo reemplacé, es el del campo de una carga en el origen. Es radial en particular. Ahora, como yo elegí una superficie, esta normal es la normal de la superficie, y es una esfera, así que, ¿qué dirección tiene la normal de la superficie? Gracias, gracias Luna. Es verdad, buenísimo. ¿Qué dirección tiene la normal a la superficie en cualquier punto de una esfera? Y es radial. La normal, el versor normal de la superficie coincide con el versor radial, ¿no? Por ser una esfera. Entonces, este producto interno, ¿cuánto da? R por N. Da 1, porque son dos versores colineales. ¿Está bien? Como da 1, me queda esta expresión que está acá abajo. ¿Está bien? Donde tengo que hacer esta integral. Sumar, a medida que voy recorriendo, 1 sobre R cuadrado y multiplicarlo por ds, que es el diferencial de superficie de cada baldosita. Ahora, cuando yo integro sobre esta superficie tiene radio R grande. Así que cuando yo vaya recorriendo por todas las baldositas, para cada una de ellas, ¿cuánto vale este término que está acá abajo? R grande cuadrado, es constante, y para todas las baldositas de mi integral es el mismo valor. Es R grande cuadrado, porque todas las baldositas están a una distancia R del origen. ¿Está bien? Así que sale de la integral, porque es una constante, sale de la integral, y lo que me queda, entonces, es es lo siguiente. Es KQ' sobre R grande cuadrado por la integral de ds. Esa integral de superficie, ¿qué está haciendo? Está sumando los áreas de todas las baldositas, ¿no? Y cuando yo termino de contar la suma de todas las baldositas, ¿eso qué es igual? Es el área de la esfera. La suma del área de todas las baldositas que usé para describirla, me tiene que dar el área de la esfera, que es 4pi por R cuadrado. Así que el flujo total es lo que ven ahí en pantalla, que no lo quiero tocar para que no lo tapen. Fíjense que el R cuadrado aparece arriba, porque tiene que ver con el área de la esfera, pero también aparece abajo, porque tiene que ver con la intensidad del campo eléctrico en R, que es donde el campo pincha la esfera. Y aparece arriba y abajo y se simplifica, y fíjense que lo que me queda es que el flujo es igual a 4πk por Q', o sea, 4πk por la carga encerrada. ¿Se entiende? Entonces, Perdón, una pregunta. sí, dale. Cuando dijiste que la integral en superficie de ds es el área de la esfera, Sí. o sea, no integraste, como que dijiste C, No, integré. la fórmula para el área de una No, esfera. Está no, bien, ok. no, lo que hice fue
si querés un razonamiento, entendía qué estaba haciendo cómo interpretar esa fórmula matemática. Esa Ok, fórmula matemática dice, recorrer la superficie y todos los puntos de la superficie y sumar los diferenciales de superficie. Entonces, ahí yo sé que si sumo todos los diferenciales de superficie, voy a recuperar la superficie total. sí. Es eso que está ahí. Ok. Yo podría hacer la cuenta, poner un jacobiano ahí, integrar todo, pero me va a dar 4πr cuadrado. Ok. Bueno, y lo interesante entonces es que verificamos que vale Gauss en este caso, ¿no? Calculamos el flujo sobre la superficie y nos dio 4πk por la carga encerrada. Ahora, notar que en la fórmula final el flujo es esto que está acá y resulta independiente del radio. O sea, si yo hubiera usado esta esfera o esta otra que está acá, me daría lo mismo, porque el R aparece arriba, pero también aparece abajo y se cancelan. O sea, el área de la esfera crece como R cuadrado, pero la intensidad del campo decrece como 1 sobre R cuadrado. Si hubiera considerado una esfera más grande, el área sería más grande, entonces aumentaría el flujo. Lo que pasa es que el campo evaluado acá va a ser más chico que el campo evaluado más cerquita de la carga. ¿Cuánto más chico? Y decrece con R cuadrado, así que lo que gané en área, lo decrecí en intensidad de campo, y el producto me queda constante. Uno crece con R cuadrado, el otro disminuye como R cuadrado, y se me simplifican. Por eso, si yo uso esta esfera o esta esfera para calcular el flujo, me da lo mismo. ¿Está bien? Y ahora podría decir, bueno, pero alguien me había dicho, depende de la forma de la superficie de Gauss que yo elija, y la respuesta es no. ¿Por qué? Imaginemos esta papa. Usemos esta papa en lugar de esta esfera. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos eso, vemos, por ejemplo, que esta situación, como esta papa no tiene simetría esférica, va a haber regiones donde el campo no esté alineado con la normal, a la baldosita que estoy analizando. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, esto que está acá sería esta situación de aquí. La, ¿Se entiende eso que está acá? Entonces, esa baldosita no es lineal con la dirección radial, que es la del campo, sino que tiene una normal que está separada en un ángulo phi. ¿Está bien? Pero ¿cómo es el flujo del campo cuando no es lineal? Cuando tengo una cosa que está inclinada. Y vimos que lo que importaba era trazar una especie de proyección para ver el área que efectivamente ve el campo perpendicular. ¿Se acuerdan de eso? Es lo que habíamos visto antes. El área no era perpendicular al campo en este caso, y lo que veía el campo que tenía que atravesar en un área efectiva que era esta que está acá. Bueno, acá pasa lo mismo. Este área no es lo que tengo que considerar para el flujo, sino el área efectiva, que sería el perpendicular al campo, la que está bajada acá en un ángulo phi para hacerlo perpendicular al campo. Igual que hicimos acá. Si este área, el diferencial de área era dA, diferencial de área dA, ¿se acuerdan que quedaba dA por coseno de phi? O de tita acá, ¿se acuerdan? Si este área era A, el área efectiva era A coseno de tita. Si este área era de A, el área efectiva es de A coseno de tita. De phi en este caso. ¿Estamos de acuerdo de eso? Estamos... Esto mírenlo después más tranquilos. Traten de que suene razonable. Después se convencen. Entonces, este es el área, el flujo sobre este área, el área real, digamos, es en realidad el flujo sobre este otro, que es como una proyección de esta baldosita en esta otra baldosita. ¿Está bien? Ahora, esta baldosita es una baldosita que es normal a la dirección radial, así que es como si perteneciera a una esfera, ¿está bien? A una esfera. Localmente es como la baldosita que tuitearía a una esfera que esté en esta región que está acá. Y además yo sé que si este área de la esfera está a una distancia dada, en realidad cualquier otra esfera hubiera dado lo mismo, porque la diferencia entre esta y esta que está acá, este que está acá y este que está acá, el área esta crece como R cuadrado, pero la intensidad del campo decrece como R cuadrado, y el flujo, por lo tanto, que atraviesa esta superficie es igual al que atraviesa este que está acá. En definitiva, en definitiva, el flujo sobre cada elemento del área de la superficie original resulta igual al flujo sobre el elemento de área de una esfera, por ejemplo, de radio R. Y de cualquier esfera, pero en particular una radio R.
¿Está bien? Por lo tanto, como para cada parchecito de la esfera de la superficie original lo puedo mapear a un parchecito de la esfera esta, si eligiese otro que está acá, estaré mapeado a otro que está acá. El flujo que atraviesa este es igual al flujo que atraviesa este. El flujo que atraviesa un parche que está por acá sería igual a uno que está acá. Integrar el flujo sobre esta esfera me va a dar exactamente lo mismo que integrar el flujo sobre esta papa. Entonces, la integral sobre cualquier superficie cerrada es independiente de la superficie. El flujo lo puedo calcular utilizando la superficie que a mí me convenga. Y eso no va a cambiar quién es el flujo, y por lo tanto, en todos los casos voy a encontrar que va a ser igual a 4πk por Q' en este caso, por la carga de esta Q. ¿Está bien? ¿Pueden respirar hondo? Lo que acabamos de ver es que no importa la superficie que use para el cálculo. Puedo usar cualquiera y todas me van a dar lo mismo. Me va a dar un único flujo. Me va a dar el flujo, y si yo lo quisiera calcular con una esfera de radio 1, es ese. Si para mí es más fácil calcularlo ahí, es ese. ¿Está bien? Hay otras. ¿Por qué acá es muy fácil? ¿Por qué acá uso una esfera? Y porque la simetría de la fuente es esférica. Entonces la cuenta se hace muy fácil, la cuenta del flujo se hace muy fácil con una esfera. Con otras distribuciones de carga, quizás una esfera no me conviene para hacer la cuenta, pero de todas formas, por este razonamiento yo estoy seguro de que puedo usar cualquier superficie cerrada para calcular el flujo. Y lo último que les quería contar es, bueno, ¿y qué pasa con las superficies con el flujo que atraviesa una superficie que no incluya ninguna carga? Bueno, acá pasa lo de antes. Va a haber fíjense que hay, esta línea, por ejemplo, entra por una baldosita que tiene una normal hacia la carga, la normal exterior es hacia acá, y sale por otra baldosita que tiene una normal para este lado, para afuera. El flujo que atraviesa a esta es igual al flujo que atraviesa a esta, en valor absoluto, pero uno tiene un sentido para un lado y el otro tiene un sentido, aparece con signo negativo, porque uno es un flujo entrante y el otro flujo saliente, así que este flujito se anula con este que está acá, este se anula con este que está acá, este se anula con este que está acá. Y hay una propiedad topológica que, si ustedes lo piensan un poquito, suena razonable, que es la siguiente: si mi superficie no incluye ninguna carga, todas las líneas de campo van a incluir un punto de entrada y un punto de salida, y yo puedo verificar que el flujo entonces, digamos, el flujo neto es cero. ¿Está bien? Por donde entra, acá voy a tener una baldosita por donde entra flujo, pero acá voy a tener una baldosita por donde sale el mismo flujo exactamente. ¿Está bien? Eso hace que esto dé cero. Bueno. Necesitaría 3 minutos más para contarles una cosita y con eso terminamos. ¿Está bien? Entonces lo que vimos es que la ley de Gauss vincula esta integral, no es una propiedad del campo en sí mismo, sino es una propiedad de una integral del campo. Es del flujo del campo sobre una superficie. Y me dice cuánto vale ese flujo en función de la carga encerrada. ¿Está bien? ¿Qué pasa? En situaciones de muy alta simetría, si bien esta ley me habla sobre el flujo del campo, en situaciones de muy alta simetría es posible hacer hablar esta ley para que me diga algo sobre el campo. No sobre esta integral, sino sobre el campo. Entonces, veamos un ejemplo. Y con esto terminamos. Vamos a considerar un plano infinito cargado con densidad superficial de carga sigma. O sea, acá hay muchas carguitas positivas, estamos viendo un plano, es infinito, crece un montón para arriba y un montón para abajo y un montón para adentro y para afuera de la pantalla. Y está cargado con una densidad de carga, o sea, cuántas cargas por unidad de área tengo, eso es igual a sigma y es constante para todo el plano. Entonces, me pregunto cuánto vale el campo de un plano infinito. Bueno, antes de empezar la cuenta, hay algunos razonamientos que por simetría me van a ayudar a encontrar este valor. Primero, por simetría yo sé que E
el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque no puede tener una componente, supónganse, vertical. ¿Por qué no? Y porque lo que yo tengo como fuente es imagínense, es una pared infinita. No tiene ni arriba ni abajo porque tengo infinitos puntos para arriba e infinitos puntos para abajo siempre. ¿Está bien? Entonces, como tengo esa simetría de traslación, yo no puedo distinguir cosas que están arriba y cosas que están abajo. ¿Está bien? Y entonces, el producto de esa distribución de fuentes no puede romper esa simetría, y por lo tanto el campo que produce no puede tener una componente, por ejemplo, para arriba. Porque si yo tuviera una componente para arriba, ustedes me dirían, hey, pero ¿por qué para arriba y no para abajo? Si tengo tantas cargas para arriba como para abajo, ¿no? Entonces, la única forma que puede tener el campo eléctrico como vector es una componente horizontal, perpendicular al plano. Además, tienen que tener sentidos opuestos a ambos lados del plano, porque lo único que sé es que tengo un plano. Lo tengo de este lado, lo tengo a la izquierda, y de este lado tengo a la derecha. Eso hace que tenga bien definido en principio cómo me alejo para el plano. ¿Me alejo para este lado o para este lado? Y además, su intensidad solo puede depender de la distancia, en principio, solo puede depender de la distancia al plano. ¿Está bien? No puede depender de una coordenada vertical por la simetría que les dije antes de traslación vertical que tiene el plano infinito, ¿no? Tengo infinitas cargas, no se termina nunca en esa dirección. Entonces, en cuanto a intensidad, también si depende de algo, solo puede depender de la distancia al plano. Entonces, todas estas consideraciones hacen que la forma general del campo eléctrico, en realidad, pueda decir que depende de la siguiente manera. Está en X versor, y es un número que solamente puede depender a lo sumo de cuánto me alejé en X del plano. ¿Sí? Y además, tiene esta simetría. El campo en menos X es menos el campo en X, o sea, lo da vuelta. Es la simetría esta que yo les decía de sentidos opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Estos son razonamientos de simetría, antes de empezar a aplicar Gauss. Entonces, por consideraciones de simetría, esa es la forma que tiene que tener el campo. Ahora, ¿cuánto vale S de X? No sé. Por simetría no lo puedo saber en principio. Y entonces vamos a usar Gauss para determinar cuánto tiene que valer E de X, la intensidad del campo como función. Y para eso, este es el plano, vamos a usar esta superficie de Gauss, un cilindro que lo atraviesa. ¿Está bien? Es una superficie de Gauss que me va a ser muy útil por lo siguiente. El cilindro tiene área A en las tapas y tiene largo 2D. D para un lado y D para el otro. Entonces, Gauss lo que dice es que el flujo del campo eléctrico a través de este cilindro, de las paredes de este cilindro, tienen que ser 4π veces la carga encerrada. Entonces, esto se tiene que cumplir. ¿Qué podemos decir del campo eléctrico entonces? Bueno, para calcular el flujo total lo puedo calcular descomponiéndolo en el flujo sobre esta tapa, más el flujo sobre las paredes laterales, más el flujo sobre la tapa de atrás que llamo la tapa 2. El flujo sobre esta tapa, fíjense, esta tapa tiene normal en menos X, que justamente coincide con la dirección del campo vectorial, así que el flujo sobre la tapa es el campo vectorial 1 por la normal 1 por el área. El sobre la tapa 2 es el campo evaluado acá por la normal 2 por el área. Y después el producto interno entre la superficie lateral y la normal a la superficie lateral por el área lateral. Ahora, el primer término es el campo evaluado a una distancia d, perdón, acá debería ser menos d, en la dirección menos x versor, porque apunta para este lado, por simetría yo sé que apunta para este lado. En la normal 1 está en menos x, porque la normal exterior a este cilindro también está en la dirección menos x.
Así que este sería el flujo en la etapa 1. El flujo en la etapa 2 sería el campo evaluado en la etapa 2 por la normal en la etapa 2, que es X versor, por el área, y el flujo sobre la superficie lateral es 0, porque la normal de la superficie lateral es perpendicular a X versor. ¿Estamos de acuerdo? Es perpendicular a X versor. Así que no hay flujo saliente sobre las paredes laterales del cilindro. Así que el flujo sobre total es 2 veces el flujo a una distancia d, ya sea para un lado o para el otro, veces el área lateral. El área de la tapa. Ese es el flujo. La carga encerrada, ¿cuánto es la carga encerrada? La carga encerrada es la carga que quedó acá adentro. Si el plano tenía densidad de carga sigma, es sigma veces el área, esta que está acá, que es A, porque es el área justo coincide con una tapa. Así que la carga encerrada es sigma veces sigma por A. Así que por un lado, yo tengo que el flujo es 2 veces el campo en la tapa por A, y por otro lado tengo que 4πk veces la carga encerrada es 4πk sigma por A. Fíjense que de acá yo puedo despejar cuánto vale el campo a una distancia D. A se me va con el A, y el 2 se me va, hace que este 4 se convierta en 2. Así que el campo a una distancia D del plano es 2πk veces el sigma del plano. Que si yo considero hacia izquierda y hacia derecha, para uno va a tener signo positivo, uno va a estar en más X versor y el otro va a estar en menos X versor. Pero esta es la intensidad del campo. ¿Está bien? Y lo último que les quería contar entonces es, ustedes tienen un plano infinito que es este que está acá, cargado con densidad de carga sigma. El campo es lo que acabamos de ver. Es un campo, fíjense que es un campo que no, lo que encontramos, que me olvidé de comentar acá, es que el campo en realidad no depende de X, no depende de qué tan lejos esté yo del plano. El campo en este punto es el mismo que está acá, es el mismo que está acá, es el mismo que está acá. ¿Está bien? Lo único que vale es 2π sigma apuntando para un lado o para el otro en un semiespacio o en el otro. Pero la dependencia con la distancia se me fue. Así que el campo que genera un plano infinito es uniforme, es homogéneo. ¿Está bien? Es homogéneo. Y entonces el campo que genera esta placa es, en este punto vale esto, en este punto vale lo mismo, en este punto vale lo mismo, en este punto vale esto, acá vale lo mismo, en este punto también, también, también. Las líneas de campo entonces son líneas horizontales. Ahora, si tuviera otro plano cargado con carga negativa, para ese plano el campo sería este que está acá, donde tendría cargas negativas distribuidas sobre este plano, y el valor del campo sería el azul, ¿no? En este punto valdría algo que está acá, que es menos 2π sigma, acá también, acá también, acá también, sería homogéneo, los dos son planos infinitos. Ahora, como tengo la superposición de los dos, el campo total, fíjense que si estas cargas son sigma y menos sigma, en esta región se anulan los campos, ¿no? Porque en este punto el plano rojo me daría un campo para la izquierda y en este el azul daría un campo a la derecha, igual, solo que de sentido contrario. Así que en cada punto el campo es nulo total. Lo mismo afuera, pero del otro lado, y en el interior de los dos planos pasa una cosa distinta porque acá los dos planos se suman positivamente. Por lo tanto, el campo registrado adentro es la suma de los dos, que es 4 veces πk por sigma. ¿Eh? Esto lo van a ver un poquito, lo vamos a retomar un poco la vez que viene. Yo me pasé de tiempo. Simplemente se los quería contar y seguramente para que tengan un poco de material para trabajar en la práctica. Así que bueno, obviamente van a tener preguntas de esto. Empezamos la clase que viene con esas preguntas, por favor. Y también con las ideas y lo que ustedes encontraron de cómo un dipolo actúa sobre otro dipolo. Así que bueno, eso es lo que les quería contar. Con esto dejo lugar a los chicos de la práctica una vez que termine
Ese de acá. Listo. Bueno, Guille, ¿estás por ahí? Buenas, buenas. Bueno. Sofi, ¿andás por ahí?